A ver, imagínate esto por un momento. En 1898, un místico galés se pone a observar un punto minúsculo, o sea, un punto hiperespecífico en el cielo, y lo que ve es una inmensa rueda hidráulica. Ajá, una imagen muy industrial, sí. Exacto. Pero es que luego, varias décadas después, en 1925, una vidente está en un parque de California, observa exactamente ese mismo punto cósmico y, bueno, ve a una enfermera de la Cruz Roja. Un salto conceptual enorme, claro. Totalmente. Y por si fuera poco, entre medias, tenemos a un traductor que analiza un texto italiano también sobre el mismo punto exacto, y su descripción es la de un buey dormido bajo el sol, cubierto de buitres. Madre mía. Es que suena a, no sé, a tres películas distintas. ¿Ya ves? Pues hoy, para la gente que nos acompaña, vamos a hacer una inmersión profunda en ese único punto del espacio, que es el grado 10 del signo de Tauro. Un grado fascinante, por ciento. Lo es. Y nuestro objetivo hoy es analizar cómo tres visiones históricas totalmente dispares, que, a ver, se obtuvieron mediante métodos que desafían por completo la lógica convencional, logran describir una misma verdad sobre la naturaleza humana y sobre cómo nos relacionamos con los recursos materiales. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Pues sí, porque, fíjate, es fascinante ver cómo la historia del simbolismo en realidad no busca un consenso literal. O sea, no buscan ver lo mismo, buscan una superposición de imágenes. Claro, distintas capas de una misma cebolla, por así decirlo. Exacto. Cuando analizamos la rueda zodiacal, que ya sabemos que tiene 360 grados, la astrología clásica normalmente le da un significado general a cada signo completo de 30 grados. Y ya está, Un brochazo gordo. eso es. Pero la documentación que estamos desgranando hoy desciende a un nivel microscópico. Estudia el grado individual. Y este en concreto, el grado 10 de Tauro, es particularmente denso en significado. ¿Por qué este grado en concreto? Pues porque representa un punto de anclaje. Es como una transición dentro del arquetipo de la materia, de la Tierra, de lo que poseemos. Es un momento crítico. Vale, pues vamos a entrar directamente en la mecánica de esto, porque los métodos que usaron para obtener estas imágenes son, sinceramente, tan curiosos como las imágenes en sí. Desde luego. Empecemos con la primera fuente, que es Charubel. A ver, Charubel era en realidad el seudónimo de John Thomas. Este hombre era un místico que hacia finales del siglo XIX se dedicaba a publicar descripciones clarividentes de cada grado del zodiaco. Sí, y su método no tenía nada que ver con cálculos matemáticos ni telescopios. Que va, que va. Lo suyo era pura visualización meditativa profunda. Y lo fuerte es que, para el grado 10 de Tauro, la imagen que proyecta no tiene nada de etérea. Es súper terrenal, muy de la revolución industrial, cito textualmente. Él dice que ve una gran rueda hidráulica unida a un molino de maíz. Es una imagen muy potente y el simbolismo ahí es, vamos, puramente funcional. Totalmente. Molino de maíz que funciona con agua no deja absolutamente nada al azar. En los textos de Charubel se explica que esta imagen es el indicador de una mente capaz de grandes logros. O sea, una inteligencia muy práctica. Eso es. Hablamos de una eficiencia técnica brutal, de flexibilidad mental y sobre todo de un talento matemático sobresaliente. De hecho, la palabra clave que utiliza el original es ingenuidad. Pero, ojo a esto, hay que entenderla en su contexto histórico. Claro, porque hoy en día ingenuidad suena a alguien inocente, a alguien a quien engañas fácil. Exacto, pero ahí no significa candidez en absoluto. Viene de la misma raíz etimológica que ingenio o que ingeniero. Es la capacidad humana pura y dura de idear mecanismos complejos. Vale, el ingenio en su máxima expresión. Pero vamos a analizar por qué una rueda hidráulica encaja tan específicamente con la energía de Tauro. A ver, cuéntame. Porque, a ver, Tauro es el arquetipo de la tierra, ¿no? De los recursos tangibles, del sustento físico de toda la vida. Y el maíz representa exactamente eso. Es la cosecha, el alimento material básico. Cierto. El recurso natural en bruto. Pero claro, el maíz en grano, tal cual sale de la tierra, no te lo puedes comer fácilmente, no se digiere bien. Necesita ser procesado. Y ahí es donde entra en juego la rueda hidráulica. El molino. Eso es. Y la rueda utiliza el agua, que en simbología suele representar las emociones o lo fluido, o simplemente esa fuerza bruta y salvaje de la naturaleza.
y usa esa fuerza fluida para mover una estructura geométrica rígida que vendría a ser el intelecto, la mente calculadora, para poder moler esa materia prima. Fíjate, es que ese es exactamente el mecanismo subyacente. O sea, la mente mecánica no crea la materia prima. El molino no hace que aparezca el río, ni hace que crezca el maíz por arte de magia. Claro, no crea nada de la nada. Exacto. Lo que hace es canalizar esas fuerzas caóticas, salvajes del entorno, pero usando un sistema lógico. Es la optimización llevada al extremo absoluto. La noria simplemente recoge el agua sin intentar detenerla, usa su peso para hacer girar un engranaje y transforma algo muy tosco en harina. Que es un recurso infinitamente más útil, vamos. Mucho más. Representa a alguien que, en lugar de agotarse luchando contra los elementos, lo que hace es construir un sistema inteligente para que la naturaleza trabaje a su favor. Oye, pues si trasladamos esa imagen de hace más de un siglo al presente, para mí es el equivalente exacto, pero exacto a crear un algoritmo o un sistema de ingresos pasivos. Ostras, qué buena comparación, ¿es verdad? Es que, piénsalo, un ingeniero de software de hoy en día hace precisamente eso. Diseña un código, que es una estructura perfectamente engrasada, y la conecta a un flujo constante de datos. Los datos serían el río contemporáneo, el agua. Sí, el torrente de información. Eso es. Y deja que la máquina muela esa información sin descanso, produciendo resultados tangibles de forma automática. Es, de verdad, el triunfo absoluto de la productividad. Ahí todo está medido, todo tiene un propósito, nada se desperdicia en absoluto. Es una visión brillante, la verdad. Pero, claro, esa misma visión mecánica tiene un límite. Y ahí es donde nuestro análisis debe volverse un poco más crítico. A ver, ¿por qué lo dices? Porque un molino, al fin y al cabo, no tiene voluntad, solo tiene función. El molino gira mientras haya agua. Si la fuerza emocional o vital se seca, esa mente técnica se detiene en seco. Claro, sin impulso no hay movimiento. Exacto. Y lo que es más importante aún, un molino jamás disfruta de la harina que produce. La eficiencia extrema corre el gravísimo riesgo de desconectarse por completo del placer o del propósito final de toda esa abundancia que está generando. Buf, eso que dices nos lleva a una colisión frontal con la segunda fuente de nuestra inmersión de hoy. Totalmente. Porque claro, si Charubel ve en este grado la cúspide de la productividad incesante, la obra conocida como La Bolasfera nos lanza de cabeza a un escenario de estancamiento asfixiante. Un escenario muy oscuro, además. Sí, sí, bastante oscuro. Para dar un poco de contexto a quien nos escuche, La Bolasfera es un texto original del italiano Antonio Borelli, que luego el famoso astrólogo inglés Sefarial tradujo y popularizó bastante. Y la imagen que dan para este mismo grado 10 de Tauro es brutal, de verdad. Describe la imagen, porque no tiene desperdicio. Literalmente describe un buey dormido sobre el suelo, bajo la luz del sol, con dos aves posadas sobre su lomo. Es que el contraste es tremendo. De la actividad incesante, de esa noria girando sin parar, pasamos de golpe al peso muerto de un animal enorme tumbado en la tierra. La diferencia de energía es abismal, o sea, pasamos de 100 a 0. Cero absoluto. Sefarial asocia esta imagen con una naturaleza profundamente ociosa. En el texto original habla de una autoindulgencia total, de un amor casi desmedido por la satisfacción de los apetitos físicos. Uf, el exceso por el exceso. Exactamente. De hecho, la palabra clave que el texto asigna a este grado, y esto es muy revelador, es gordura. Pero ojo, que no es solo grasa física, es más bien una pesadez existencial. Es el tipo de acumulación que te paraliza. Y tiene muchísimo sentido que el animal elegido sea un buey. A ver, Tauro es literalmente el toro, el símbolo del signo. Pero el buey es una versión concreta, es la versión castrada y domesticada del toro, que está diseñada específicamente para ser una bestia de carga, para arar el campo. Su razón de ser es el esfuerzo. Exactamente la misma función fundamental que el molino de la primera fuente, que es procesar la tierra para crear alimento para la supervivencia. Así es. Sin embargo, en esta visión de la bolasfera, esa inmensa fuerza natural, esa maquinaria de carne, está echada en el suelo, completamente inactiva, dejándose calentar por el sol sin hacer absolutamente nada. Ha renunciado a su propósito original. Y fíjate, el detalle de las aves es lo que transforma la imagen. Pasa de ser una escena pastoral, bucólica, típica de un cuadro de campo, a ser una verdadera advertencia. Sí, porque las aves no están ahí de adorno, precisamente. ¿Qué va?
El texto aclara muy bien que no son gorriones o golondrinas que estén ahí limpiando al animal. Son buitres. Son carroñeros que están esperando pacientemente a que el animal perezca del todo o a que simplemente no tenga la fuerza para volver a levantarse. Madre mía, es que es una imagen muy siniestra. Lo es. Los buitres no cazan presas vivas y en pleno movimiento, eso lo sabemos. Solo se acercan cuando detectan que la energía vital se está apagando, que algo se rinde. A ver, aquí quiero plantear un debate, porque, claro, la lectura superficial de esto podría ser simplemente trabajar es bueno y descansar es malo. Una lectura muy de la revolución industrial, sí. Exacto. Y es una lectura que encaja peligrosamente bien con la cultura tóxica del rendimiento constante, del burnout de nuestra época. Yo me pregunto, ¿es el descanso bajo el sol intrínsecamente negativo? Buena pregunta. Porque cuesta mucho creer que un sistema simbólico tan antiguo y tan complejo condene el mero acto de recuperar fuerzas o de tomar el sol un rato. Yo lo veo más bien como una advertencia sobre la inercia absoluta. O sea, el problema no es que el buey duerma, ¿verdad? Claro que no. El problema es del abandono total de su propia naturaleza. El buey ha sustituido su propósito por el confort absoluto y perpetuo. Fíjate que el texto respalda 100% esa interpretación más compleja que haces. La presencia de los buitres, o sea, los carroñeros, indica una decadencia prolongada. No aparecen por una siesta de 10 minutos. Claro, no te vienen los buitres y cierran los ojos un momento después de comer. Exacto. En el arquetipo de Tauro, que recordemos que está regido por Venus, siempre existe esta tensión constante entre el trabajo duro para asegurar los recursos materiales y la tentación constante del placer absoluto, de la comodidad. La famosa zona de confort llevada al extremo. Eso es. La gordura, entre comillas, a la que se refiere la bolásfera, es la complacencia de quien ya ha acumulado suficiente, de quien ya tiene el estómago lleno, y decide apagar su conexión con el mundo productivo para entregarse únicamente a consumir, sin dar nada a cambio. Se vuelve un agujero negro de recursos. Tal cual. Y la biología, al igual que la física, odia el estancamiento. Cuando un organismo, o una persona, si lo llevamos a la psicología, decide que su único propósito en la vida es absorber recursos sin generar ningún tipo de movimiento de vuelta, el entorno percibe esa inercia como muerte literal. ¡Ostras! Y los buitres ahí representan las circunstancias externas, los problemas que te llegan de golpe, o incluso otras personas que llegan para disputarse y reciclar la energía de aquello que ya no aporta absolutamente nada al ecosistema. Es una dicotomía severísima. O sea, por un lado, tenemos la mente mecánica de Charubel, que lo optimiza todo sin sentir nada, procesando el mundo de manera súper fría y eficiente, como un molino. Y por el otro lado, tenemos el cuerpo físico de la bolasfera, abandonado al placer inerte, hundiéndose bajo su propio peso, hasta convertirse en, literalmente, carroñ. Son dos extremos muy crudos. ¿Ya ves? Y es que ninguno de los dos parece el destino ideal de la condición humana, la verdad. Un sistema es pura cabeza sin alma, una máquina, y el otro es pura carne, materia sin espíritu. Lo cual hace imprescindible introducir la tercera pieza del rompecabezas de hoy. Menos mal, porque nos estábamos quedando sin salida. Sí, a ver, los sistemas simbólicos a menudo funcionan exactamente así. Te plantean una tesis, luego una antítesis, que es lo opuesto, y finalmente te ofrecen una síntesis que resuelve la tensión. Y en este caso la síntesis proviene de un documento histórico completamente distinto a los anteriores. Y con un origen metodológico que, de verdad, parece sacado de una película de ciencia ficción de los años 20. Totalmente. Para la audiencia, hablamos de los símbolos sabianos. En 1925, un astrólogo llamado Mark Edmund Jones y una clarividente llamada Elsie Mae Wheeler se fueron al famoso Parque Balboa en San Diego, en California. Una escena muy peculiar. Muy peculiar. Ella, Wheeler, estaba en silla de ruedas y se aparcó en un lugar tranquilo del parque. Jones llevaba un mazo de 360 tarjetas en blanco y en el reverso de cada una había escrito un grado del zodiaco. Un experimento en toda regla. Tal cual. Jones, Barsaba, sacaba una tarjeta al azar sin mirarla y Wheeler, utilizando su capacidad de clarividencia, en ese mismo instante, describía la imagen que le venía a la mente de forma espontánea. Y Jones iba anotando todo súper rápido. Así, tal cual, generaron los 360 grados de los símbolos sabianos. A ver, es evidente que la metodología es como poco controvertida desde un punto de vista empírico o científico. Bueno, claro, no es el método científico clásico. Desde luego que no. Pero el resultado, que es lo que nos interesa, es un sistema simbólico increíblemente coherente y con una poética brutal.
Y para este grado 10 de Tauro, la imagen que visualizó Elsie May Wheeler fue radicalmente moderna si la comparamos con los molinos rústicos y los bueyes. Sí, sí, nada que ver. Ella vio, cito textualmente, a una enfermera de la Cruz Roja. El contraste es enorme. O sea, pasamos de maquinaria rural pesada y de bestias de carga a una figura humana altamente específica, muy profesionalizada además. Sí, es un salto cualitativo. Y hay que pensar en el contexto. En la década de los 20, que es cuando hacen el experimento, justo después de la Primera Guerra Mundial y de la terrible pandemia de la mal llamada gripe española, la enfermera de la Cruz Roja era, vamos, el símbolo definitivo y absoluto de la asistencia en medio del desastre total. Absolutamente. Y el significado profundo de esta imagen es lo que resuelve la tremenda tensión que teníamos entre el intelecto mecánico del molino y la indolencia física del buey. A ver, explícanos, ¿cómo lo resuelve? Según Mark Edmund Jones, en sus apuntes posteriores, este grado explora el concepto de la autorrealización humana. Pero ojo, la encuentra a través de algo muy concreto, que es el servicio espiritual e ideal hacia los demás. Servicio humano. Eso es. Y la palabra clave que le asignan a este grado en concreto es alistamiento. Y aquí hay que entender bien la carga etimológica y cultural de esa palabra. Claro, porque alistamiento suena a algo militar, ¿no? Suena a reclutamiento forzoso. Podría sonar a eso, sí, pero en este contexto no lo es. No es que te obliguen a ir a la guerra. Es dar un paso al frente de forma completamente voluntaria para sumarte a un proyecto mayor que requiere de ti una dedicación absoluta. ¡Ostras! Esa idea del alistamiento es brillante si lo piensas. Porque pensemos un momento en lo que hace realmente una enfermera. Una enfermera ofrece ayuda súper práctica, ayuda física y totalmente tangible. No es ayuda teórica, ¿no? Para nada. Venda heridas abiertas, administra medicinas, cuida el cuerpo de otra persona. Es un servicio muy, muy propio de Tauro, muy ligado a la dura realidad material y a las necesidades biológicas de la carne. Exacto. O sea, no estamos hablando de un gurú meditando en la cima de una montaña lejana que te manda buenas vibraciones. Es alguien que tiene las manos manchadas, que está en la trinchera del mundo físico, lidiando con la sangre y el dolor. Así es. Y sin embargo, a diferencia del molino de la primera visión, su trabajo frenético no tiene una finalidad de enriquecimiento mecánico o ciego. Y a diferencia del buey, su relación con el mundo físico no es indulgente, ni es egoísta, ni se queda estancada. Es que lo que acabas de describir es la elevación perfecta del arquetipo. En las tres visiones que hemos visto hoy tenemos presente el elemento material, ¿verdad? El manejo de la energía cruda de la naturaleza. Sí, en las tres está la tierra, lo tangible. Exacto. Pero la enfermera de la Cruz Roja lo que hace es utilizar la eficiencia técnica e intelectual, o sea, sus conocimientos médicos, que vendrían a ser el equivalente moderno a los engranajes del molino, para tratar directamente la vulnerabilidad física. Que sería el cuerpo herido, ¿no? Claro, el cuerpo humano sufriente, que sería el equivalente al buey que está en peligro bajo los buitres. Y la clave de todo esto es que lo hace motivada por un propósito superior, un propósito que va más allá de sí misma. Es la síntesis total. Lo es. Es el punto de encuentro perfecto donde la destreza racional y la cruda realidad corporal se acaban fusionando en el servicio altruista. Es que si observamos el progreso a través de estas tres visiones, puestas una detrás de la otra, parece casi un mapa de la madurez humana respecto al éxito y respecto a la riqueza. Fíjate, ¿cómo lo estructurarías tú? Pues a ver, yo diría que la primera fase es la de la supervivencia a través del ingenio puro, ¿no? O sea, inventamos la rueda hidráulica porque no queremos morir de hambre, queremos optimizar y empezamos a acumular recursos. Ajá, fase de acumulación y control. Exacto. Luego, la segunda fase sería la crisis del éxito. O sea, ya tenemos los graneros llenos de maíz molido, estamos saciados, no nos falta de nada, así que nos tumbamos al sol. Y claro, la inercia nos vuelve perezosos, arrogantes y sobre todo muy vulnerables a los buitres de la complacencia. Nos devora el confort. Totalmente. Y la tercera fase, que entiendo que es la más difícil de alcanzar de todas, es la consciencia. Es cuando nos damos cuenta de que ni la acumulación infinita por sí sola, la del molino, ni la comodidad letal del buey nos van a ofrecer jamás una realización genuina. Ahí es donde entra el alistamiento. Eso es. La otra forma de darle un sentido real a esos recursos que hemos acumulado es el alistamiento voluntario.
Es utilizar el conocimiento técnico y la fuerza que hemos ganado para sanar, para mejorar el entorno de forma tangible y dedicarnos, en fin, a un proyecto que trasciende nuestras propias necesidades físicas inmediatas. Es que es como si el grado 10 de Tauro encerrara en sí mismo un manual de instrucciones completo sobre cómo debemos relacionarnos con el mundo material. Literalmente un mapa de vida. Nos advierte de forma clarísima de los peligros mortales que hay en los extremos y nos señala con precisión el camino del medio, la síntesis. A mí la verdad es que me resulta asombroso, pero de verdad, que una interpretación mística victoriana, luego la traducción de un texto italiano antiguo sobre animales y por último una visión clarividente en un parque californiano de los años 20, Que son cosas que no tienen nada que ver entre sí. absolutamente nada, y que confluyen de una forma tan precisa. Es que todas, sin excepción, analizan exactamente el mismo dilema filosófico y vital, solo que usando un vocabulario visual diferente según su época. Claro, porque en el fondo los sistemas simbólicos, astrológicos o esotéricos no se dedican a inventar la psicología humana desde cero, simplemente actúan como un espejo y la reflejan. Exactamente. Esa tensión constante entre producir de forma obsesiva o bien abandonarse por completo a la pereza y la necesidad de encontrar finalmente un propósito real de servicio es una constante universal. Es que es aplicable a un agricultor del siglo XIX exactamente igual que a un ejecutivo de software de hoy en día. Las leyes de la materia no cambian. La materia siempre te exige una respuesta, de un modo u otro. Y no hacer nada, como el buey, es en sí mismo una respuesta. Una respuesta que lo único que hace es atraer a los buitres. Y esto que dices plantea un dilema práctico ineludible para cualquiera de nosotros. Hoy hemos desgranado 3 posturas vitales ante nuestros propios recursos y nuestra propia energía diaria. Resumiendo un poco. Sí, tenemos el intelecto frío que optimiza por optimizar, sin alma. Tenemos el cuerpo indulgente que se hunde miserablemente bajo su propio peso. Y tenemos la acción voluntaria y sanadora que mejora el entorno. Es una lente durísima a través de la cual observar nuestras propias decisiones diarias. Totalmente. Y es que te obliga a mirarte al espejo. Absolutamente, porque al final estas imágenes actúan como espejos, como decías tú. Frecuentemente creemos, sobre todo en la vida moderna que llevamos, que solo hay 2 opciones posibles en el menú. O blanco o negro. Claro, Creemos que o somos la rueda del molino, trabajando sin parar hasta el puro agotamiento físico y mental para mantener en marcha el engranaje económico, o bien la única forma de escapar de esa presión infernal es tumbándonos bajo el sol como el buey, abrazando la inercia total y dejando simplemente que el tiempo pase mientras consumimos series o comida chatarra. ya. Es la típica dicotomía súper tóxica entre el burnout por exceso de trabajo y el conformismo extremo por agotamiento. Tal cual. Y los textos de hoy ofrecen una salida magistral a esa falsa dualidad. Y esto nos deja con una idea sobre la que de verdad merece la pena reflexionar profundamente. A ver, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, a menudo pensamos en el concepto de servicio o en ese alistamiento a una causa que comentábamos como una carga adicional, ¿verdad? Como si fuera a echarle todavía más peso y más presión a la rueda del molino que ya está a punto de reventar. Claro, como si fuera una obligación moral pesadísima. Exacto. Pero, ¿y si el verdadero mensaje oculto del grado 10 de Tauro es que el altruismo práctico, el ayudar a otros, es el único antídoto real contra los buitres? ¡Ostras! Quizá la clave para no ser devorados por la apatía moderna y la depresión no es seguir trabajando compulsivamente en cosas que no importan, ni tampoco abandonarse al hedonismo más vacío. Quizá el único modo de salvarse de ese letargo mortal es encontrar un proyecto que nos parezca lo suficientemente valioso como para sentir un deseo profundo y sobre todo voluntario de levantarnos por fin de debajo del sol, ponernos de manera simbólica el uniforme de la Cruz Roja y ofrecer nuestras manos al mundo. ¡Qué brutal! Buscar una causa que de verdad justifique el esfuerzo de abandonar la comodidad. ¡Qué forma tan potente de cerrar este análisis! Es un mensaje que resuena mucho, sí. Desde luego que sí. Nos llevamos 3 imágenes absolutamente imborrables y una reflexión súper contundente sobre cómo gestionamos nuestra energía en el día a día y qué le aportamos a nuestro entorno. Esperamos que esta exploración por las entrañas del simbolismo haya aportado algo de claridad sobre las múltiples capas que esconde un simple, entre comillas, grado en el cielo. Hay un universo entero en cada detalle, solo hace falta detenerse un poco y saber mirar. Nos escuchamos en la próxima inmersión.